Yo quiero agradecer públicamente el aporte que la comunidad salesiana ha dado al Uruguay, instalándose en los barrios más humildes, no solo de Montevideo, sino de todo el país, y ejerciendo un trabajo educativo y formativo de los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, realmente trascendente. Y lo digo con convencimiento, que eso que usted afirma, que es lo que dije en mi exposición adentro, lo pienso realmente. Los salesianos tienen ese expertise de haber justamente dedicadose a los jóvenes, a su formación, a su recreación, así lo han mostrado sus colegios también. ¿Se puede traspasar esa experiencia a nuestros educadores laicos de alguna manera, o tener interrelación para ir mejorando cada vez más la educación? Sí, yo creo que esto último que usted dice es absolutamente posible, realizable y deseable. Nosotros hemos dicho desde el momento que asumimos la presidencia de la República y antes también, que la tarea de construir al Uruguay es una tarea de todos, de laicos, de religiosos, de personalidades políticas, de la gente en general, de organizaciones no gubernamentales. Yo creo que es un trabajo muy intenso, muy importante, y que requiere realmente la formación de una nación, la participación de todos los ciudadanos. Por eso, desde que estuvimos en la Intendencia de Montevideo hace 25 años y hasta el momento, hemos impulsado una política descentralizadora y participativa para que toda la ciudadanía, toda la gente pueda realmente aportar y muy positivamente, seguramente, a la formación del país en el que soñamos. Presidente, ¿qué expectativa tiene de la próxima Cumbre de las Américas y específicamente de su encuentro con Barack Obama? Bueno, yo creo que como el drama, estas reuniones cumbres tienen dos caras, ¿verdad? Una, que siempre nos deja con las ganas que lo que se dice, lo que se habla, lo que se acuerda en estas cumbres entre los dirigentes de los países se pueda cumplir. Siempre nos quedamos con ganas de que se sea más pragmático en el ejercicio de los gobiernos y menos teóricos en el ejercicio de lo mismo. Pero también nos deja una cara de esperanza, porque mientras podamos reunirnos en este continente, que hoy en el mundo es el menos conflictivo, a pesar de los problemas que tenemos, mientras podamos reunirnos, dialogar entre los dirigentes, los gobernantes de los distintos partidos, buscar caminos de encuentro y de cooperación, siempre algo se puede rescatar de positivo para nuestros pueblos. ¿Tiene algún planteo en específico para el presidente estadounidense? Yo no sé en realidad la agenda que propone el señor presidente de Estados Unidos. Fue quien nos planteó tener esta reunión. Pero en la cumbre lo que voy a insistir es en el problema de salud pública que tiene nuestro continente americano. Porque a los problemas típicos, clásicos de patologías que tienen, por ejemplo, los pueblos del Ecuador, de la zona del Caribe, de Centroamérica, del norte de América del Sur, de la gente de los indígenas que viven en él, que son en general enfermedades infecciosas agudas. Ahora se agrega una pandemia que sufre la humanidad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, como el cáncer, como la diabetes, como las enfermedades degenerativas, que atacan, agreden aún más a nuestras poblaciones que están ya bastante lastimadas por las enfermedades infecciosas agudas. Y creo que los gobiernos tenemos que tomar conciencia de esta realidad y luchar para mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Y uno de los agentes más perniciosos que conocen estas enfermedades es el tabaquismo. Y a esto es lo que me voy a referir en la Cumbre de las Américas. ¿Le va a pedir a los países que lo acompañen en esta lucha contra, por ejemplo, Philip Morris, pero puntualmente contra la lucha contra el tabaquismo al resto de América Latina? No solo a América Latina, a toda América.
desde Tierra de Fuego a Canadá arriba, vamos a pedirle a todos los gobiernos y los pueblos de nuestra América que trabajemos juntos para luchar contra este flagelo. La humanidad no ha conocido en toda su historia una pandemia como la que produce el consumo del tabaco. Y no estoy dramatizando. Por año mueren de 7 a 8 millones de personas en el mundo por consumir tabaco. Presidente, la situación política en Venezuela también estará en la cumbre. El gobierno uruguayo ha expresado cierta preocupación. No sé si saldrá el tema en la cumbre. Lo que tengo como referencia de agenda no está incluido ese tema en la cumbre. ¿Qué le preocupa a Uruguay de la situación política en Venezuela? Que se solucione de manera pacífica, a través del diálogo, del respeto y de la tolerancia por todas las posiciones políticas que haya en ese país. ¿El gobierno venezolano se ha excedido en la represión a su juicio? Yo no he estado en Venezuela. Lamento tremendamente la muerte de 43 personas en conflictos dentro de Venezuela, como lamento la muerte de cualquier ciudadano en el mundo que perezca por un conflicto político. Presidente, el asunto con los judiciales, ¿se da por cerrado con el anuncio que se hizo ayer de que no hay presupuesto? No, para nada. Al contrario, lo hemos dicho en la reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Fue el primer paso de un diálogo que tendremos que tener para encontrar entre todos una solución al problema planteado. Presidente, ¿le preocupa el estado del agua en Maldonado? Me preocupa el estado del agua en Maldonado, en el Uruguay, en la región y en el mundo. Es un bien inapreciable y es un bien restringido, es un bien finito que tenemos que cuidar y cuidar enormemente. Hay países en el mundo que no tienen casi posibilidad de disponer de agua más allá de aquella para beber. Y sin agua no hay vida. Por tanto, la tenemos que cuidar enormemente, en Maldonado, en la cuenca de Santa Lucía, en cualquier lugar del Uruguay. Y en eso estamos empeñados con este gobierno, en trabajar fuertemente para seguir manteniendo el privilegio que tiene Uruguay en cuanto a la posibilidad que el agua potable llegue al 100% de sus pobladores. Vázquez, esta tarde en diálogo con el expresidente Mujica, le comenté de su encuentro justamente con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y me decía, bueno, ¿y usted cómo lo ve? Él me decía que habría que reclamarle a Estados Unidos que se haga cargo, incluso monetariamente, de los expresos de Guantánamo que están en nuestro país, porque el gobierno americano los dejó y nadie se hace cargo de ellos, incluso económicamente. ¿Puede estar eso arriba de la mesa en el diálogo? Sí, completamente de acuerdo con el presidente Mujica, completamente. La responsabilidad de todo esto es del gobierno de los Estados Unidos y es el gobierno de los Estados Unidos que tiene que asumir esa responsabilidad. Uruguay le dio un asilo, pero es el gobierno de los Estados Unidos que tiene que proporcionar todos los medios para que la vida de esos ciudadanos de otros países sea digno en nuestro país. ¿Le va a reclamar a Obama? ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Usted está preocupado por cómo marcha el proceso de inmersión en la sociedad de estas 6 personas? Estoy preocupado realmente porque me pongo en el lugar de ellos y debe ser muy difícil para quienes vienen de otras partes del mundo, con otras culturas, con otras religiones, con otras costumbres, implantarse en un país extraño. Y también estoy preocupado porque de alguna manera esa llegada, ese implante de estos presos de Guantánamo también ha impactado en nuestra sociedad. Por eso en mi discurso de Asunción, en la noche del 1 de marzo, dije que íbamos a estudiar muy en serio y muy en profundidad este impacto que tiene 2 manos de ida y de vuelta de la llegada no solo de los presos de Guantánamo, sino de ciudadanos, niñas y niños sirios a nuestro país. ¿Van a venir más refugiados sirios en la segunda mitad del año? ¿Lo puede confirmar? Bueno, tenemos un compromiso y vamos a estudiar esa situación. Lo que por el momento no van a venir son nuevos presos de Guantánamo. ¿De qué dependerá que Uruguay forme parte del TISA, de este acuerdo del cual se viene hablando ahora? Primero que nos informemos en profundidad de lo que se trata y de qué se trata. Eso lo estamos estudiando ahora y digo esto porque quizás se pueda pensar
que sea una negligencia de mi parte no conocer el tema, pero realmente yo lo conocí por primera vez cuando en los medios de comunicación acá del Uruguay hace pocos días se trató el tema. Por tanto, antes de opinar, tengo que informarme, tengo que estudiarlo y luego veremos qué hacer. ¿Hubo apresuramiento entonces de quienes opinaron? No, yo no estoy juzgando a nadie, no sé las razones ni los motivos, ni los fundamentos por los que se actuó en el gobierno anterior. No estoy juzgando, no estoy emitiendo un juicio, simplemente estoy diciendo objetivamente que no conozco en profundidad el tema, que lo voy a estudiar y luego emitiremos una opinión al respecto. Presidente, ¿qué tan preocupado está por la marcha de la economía? ¿Es una simple desaceleración? ¿Puede llegar a ser algo más que una desaceleración lo que está ocurriendo? Su pregunta es bien interesante y bien inteligente. Tenemos una desaceleración, eso es bien claro. Producto de lo que están sufriendo los países de la región, como Brasil, que está en recesión, como Argentina, que está ahí en una situación de inestabilidad, pero también como está el mundo en general. Estados Unidos no se recupera con la intensidad y velocidad con la que se esperaba. Rusia está en problemas y la Unión Europea ni que hablar. Ahora, si nosotros pensamos que lo que he mencionado como países, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, la propia China, que ha bajado su crecimiento, y Venezuela, que es un fuerte comprador de productos lácteos de Uruguay, bueno, es lógico sacar la conclusión que Uruguay está en un proceso de desaceleración. No va a haber, Uruguay está bien fortalecido, Uruguay está desde el punto de vista económico y financiero muy fuertemente planteado, producto de la política económica que se han llevado en los últimos años. Las reservas internacionales que tiene Uruguay permiten decir con claridad que soportaríamos cualquier crisis similar a la de 2007 o 2008, sin inconvenientes. Permite decir también la marcha de la economía en el Uruguay, de la producción y del trabajo, que este año vamos a tener un crecimiento cercano al 3%, entre 2,5% y 3%. Y esto no es poco, porque ese es el crecimiento que tenía Uruguay anualmente en su Producto Bruto Interno de manera, digamos, constante antes de ese crecimiento explosivo que tuvo a partir del 2004 nuestro país. Por tanto, Uruguay está bien, está firme, está consolidado, está desacelerada su economía por las razones que acabo de decir, pero no corre ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de temor que podamos sumergirnos en una crisis económica o financiera. Ahora, presidente, respecto a la situación fiscal, hay un desequilibrio importante, un déficit importante. ¿Este panorama no sería todavía mejor si no se hubiese llegado con un estado de las cuentas públicas mejor? Antes de las elecciones el oficialismo decía que no era preocupante, unos meses después dice que sí lo es. ¿No estaríamos con más margen de maniobra? Yo durante la campaña electoral dije todo lo que tenía que decir y nunca mentí en una campaña electoral. En la campaña electoral, y recuerdo el 1 de junio, cuando supe que era el candidato oficial del Frente Amplio en las elecciones internas, dije que en el marco de un gobierno que tendrá una profunda austeridad republicana y una gran transparencia, estas serán las 10 primeras acciones que llevaremos adelante. Con esto quiero decir que en aquel momento, en plena campaña electoral, yo ya hablé de austeridad republicana en el manejo de gobierno. Nunca prometí lo que no podíamos cumplir, jamás. Y a lo que nos hemos comprometido, vamos a trabajar para cumplirlo. El Uruguay, reitero, no tiene por qué alarmarse. Tiene que estar preocupado, tiene que estar atento, tiene que estar consciente de que no estamos en la misma situación que hace 10 años en cuanto al crecimiento y a la situación internacional, pero gracias al trabajo de todos los uruguayos podemos estar tranquilos que Uruguay no va a tener que soportar 2 crisis como la del 2002 o la de 2007. Presidente, ¿qué le responde a aquellos que solicitan un dólar más alto para no perder competitividad? Y bueno, subimos el dólar más alto para no perder competitividad y soportamos una inflación mayor. Es fácil la elección. Es lo mismo que lo que sucede con el déficit fiscal que tenemos. Tenemos que optar entre bajar el déficit fiscal y que no suba la inflación,
o bajar la inflación y mantener un déficit fiscal soportable como el que tenemos, porque el déficit fiscal que tenemos no complica las cuentas del Uruguay. Pero la inflación sería muy grave para nuestro país. Tenemos que llegar al rango meta que nos hemos fijado en 18 meses de estar entre un 3 y un 4 o un 7%. Presidente, va a ser importante que en las próximas negociaciones salariales haya mucha moderación, incluso de pronto mantenimiento de los salarios en términos reales, pero no recuperación por encima de la inflación. Nosotros queremos mantener firme el valor real del salario de los trabajadores de los uruguayos. Nuestros gobiernos han trabajado para que los uruguayos tengan trabajo decente, es decir, bien remunerado, trabajo que tenga todas las protecciones que el trabajador o la trabajadora se merece, con leyes laborales y leyes sociales justas, y en esa dirección vamos a seguir trabajando. Y estoy absolutamente tranquilo, consciente y seguro de la conciencia y responsabilidad que tiene el movimiento sindical uruguayo. Así que en las próximas jornadas de trabajo estaremos en conjunto tratando de mantener estos parámetros que acabo de mencionar. Gracias a ustedes. Muy gentil, que tenga buena noche. Gracias.